La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Segunda de Pedro 2:19, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Los falsos hermanos suelen ofrecer una vida más libre, pero esto es engañoso, porque siendo ellos mismos cautivos del pecado, ¿qué libertad pueden dar? Cuidémonos especialmente de los que llaman libertad cristiana a la participación libre en la vida de los mundanos. Amén. Temo extraviarme, duro es caminar, mas si tú me guías, Padre, llegaré al hogar. Sé mi guía, fiel Padre
llegaré al hogar. Sé mi guía, sé mi Padre, sé mi guía, sé mi Padre, que no caiga en el camino, sé mi guía fiel. Las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer y Magog y Madai y Javán y Tubal y Meset y Tiras. Los hijos de Gomer, Ashkenaz y Rifat y Togorma. Y los hijos de Javán, Elisa y Tarsis, Kitim y Dodanim. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cuch y Misraim y Fut y Canaán. Y los hijos de Cuch, Seba, Avila y Sapta y Raama y Sapteza. Y los hijos de Raama, Sheba y Dedán. Y Cuch engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Eretz, y Yacad, y Calné, en la tierra de Chinar. De aquesta tierra salió Asur, y edificó a Nínive, y a Rehobot, y a Calá, y a Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Y Misraim engendró a Ludim, y a Namim, y a Leabim, y a Naftuim, y a Patrusim, y a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Captorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Cineo, y al Aradio, y al Samareo, y al Amateo. Y después se derramaron las familias de los cananeos. Y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem, Elam, y Asur, y Arphasad, y Lud, y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, y Ul, y Geter, y Mas. Y Arphasad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, y a Shelef, y a Hazarmaved, y a Gera, y a Hadoram, y a Usal, y a Dikla, y a Obal, y a Abimael, y a Seba, y a Ofir, y a Ávila, y a Jobad. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y fue su habitación desde Mesa, viniendo a Sefar, monte a la parte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos fueron divididas las gentes en la tierra después del diluvio. Suena
escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Experimentando sumo gozo en las pruebas. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Les saludo afectuosamente, rogando al Señor que nos sostenga y nos fortalezca en medio de estas grandes pruebas. Y no tenemos ninguna duda, y es más, podemos asegurar que Dios nos está probando como cristianos. Y la pregunta obvia en este momento es, ¿cómo podemos reaccionar y actuar ante las pruebas y aflicciones? Santiago nos da aquí algunas exhortaciones que pueden parecernos inapropiadas o quizás inaceptables, pero que son la única forma de salir airosos de las adversidades. Santiago, en estos versículos que he leído, se está dirigiendo a creyentes que también estaban pasando por muchas pruebas y aflicciones. Y hay aquí varias lecciones importantes que podemos aprender para sobrellevar las pruebas. Veamos algunas de ellas. Se nos llama a tener sumo gozo en medio de las pruebas. Primero aclara que todos pasaremos por aflicciones y angustias. No podemos escapar de ellas, porque no tenemos el poder ni sabiduría para controlar las circunstancias que causan las adversidades y aflicciones. Las pruebas entonces son realidades inevitables. Pero Santiago nos anima a tener una actitud de gozo en medio de las dificultades que nos han venido, sabiendo bien que nadie está contento con el sufrimiento, nadie quiere pasar por el dolor ni por la angustia. Ningún cristiano es un masoquista, nadie anda buscando el sufrimiento por placer. Santiago nos llama a no amargarnos a causa de las adversidades, sino que nos gocemos por los resultados que estas pruebas nos pueden traer. Solo con esta convicción y disposición enfrentaremos las pruebas con ese sumo gozo que aquí se nos pide. Si la prueba es una realidad en el cristiano, también el gozo debería serlo. Reconocemos que nos cuesta gozarnos cuando estamos en la prueba. No logramos sentir nada de ese gozo. Cuando estamos hundidos en situaciones adversas y tristes, es claro que ninguna crisis va a motivarnos para dar gracias, ni tampoco a sentir alegría. Al contrario, cuando más analizamos y pensamos en esa prueba, más nos desanimamos y muchas veces podemos llegar a la ansiedad. Otros pueden llegar al pánico y aún algunos hasta la enfermedad. Ahí podemos ver nuestra limitación, podemos ver la debilidad que tenemos. Pero hay salida. Es aquí donde debemos comprender de verdad que la prueba es solo un medio que Dios controla y utiliza con el fin de producir madurez en nuestra vida como cristianos. Por eso Él permite que la prueba llegue a nuestra vida. Y por eso normalmente Él no la quita cuando se lo pidamos y cuando se lo pedimos muchas veces en oración. Y esto es así, porque Dios tiene un propósito en nosotros. Por medio de la prueba, dice allí Santiago, que seamos perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Que nuestra impaciencia, hermanos, que nuestra carnalidad o que nuestra falta de fe no interrumpan el plan de Dios, ese plan que tiene para nuestras vidas. Así que perseveremos en medio de las dificultades, seamos fieles y firmes en ellas, para que la prueba que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros pueda ser cumplida cabal y eficazmente. Además, Santiago nos llama a centrarnos en el resultado de la prueba. Lo que nos pide es no mirar la prueba, sino el resultado de las pruebas. ¿Cuál es ese resultado? Que seamos perfectos y cabales, que seamos completos e íntegros, sin que nos falte nada de lo que debemos tener como creyentes en Cristo. Esta perfección que se nos pide no es impecabilidad, sino la perfección desde la mirada de Dios, que es vivir en toda su plenitud la vida a la cual el Señor nos ha llamado, cumpliendo así el propósito por el cual fuimos creados. Así que
oremos para que el resultado de esta angustiosa crisis nos pueda mejorar como cristianos, pueda mejorarnos como familia, pueda mejorarnos como iglesia y aún pueda mejorarnos como país. Santiago nos dice que Dios busca probar nuestra fe. Este es un elemento muy importante en este texto. No somos nosotros los que estamos siendo probados, sino nuestra fe, aunque seamos nosotros los que estemos sufriendo la prueba. Pero sepamos que el Señor no se ha propuesto hacernos pasar un mal momento simplemente por un capricho de Él. No, de ninguna manera. Dios cada día está trabajando para que nuestra fe sea aprobada y para que finalmente nuestra fe sea aprobada. Todos sabemos que esto es muy importante, porque la fe es uno de los ingredientes básicos de nuestra vida espiritual. Se nos dice allí en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos de toda la ayuda que el Señor nos pueda dar en estos momentos para tener una fe mucho más viva, una fe mucho más dinámica, una fe mucho más robusta como cristianos. Dios siempre está detrás de todas nuestras pruebas y esto lo aprendemos por la experiencia, donde no solo vemos su mano, sino que vemos más que nunca esa mano y la sentimos personalmente. La fe es probada por las pruebas y no producida en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos, no porque Dios no sepa qué tipo de fe tengamos, sino para mostrarnos en las pruebas esa fe a nosotros mismos primeramente y después a aquellos que nos rodean y que saben además que somos creyentes fieles en Cristo Jesús. Santiago sabía que los destinatarios de su carta estaban siendo probados en aquel momento en su fe, tal como esta crisis está probando la fe también de sus hijos y de la iglesia en este momento. Aquí el objeto de la prueba era fortalecer la fe y el objetivo era el crecimiento y madurez en su vida espiritual, perfeccionados al final de la tarea y completos en todas las partes, es decir, totalmente perfeccionados, maduros en todo. Al escribirles aquí Santiago, tenía muy presente que Dios esperaba que esos conflictos nos llevarían a crecer en madurez espiritual. Ese era el objetivo y el objeto al que apuntaban las pruebas en la vida, ¿cierto?, de aquellos creyentes. Y eso es también el objetivo de las pruebas en nosotros, en este día. Crecimiento y madurez, progreso y despertar en nuestra vida espiritual. Y es bueno preguntarnos, ¿qué beneficios nos pueden aportar las pruebas? ¿Para qué ellas? Permítame decir algunas. Quizás para probar nuestra fe, o para hacernos más humildes, para separarnos a lo mejor de nuestra dependencia de las cosas de este mundo o del mundo mismo. Quizás para poner nuestro corazón en las cosas de arriba, en el reino de Dios y su justicia. A lo mejor las pruebas son para mostrar qué es lo más importante en nuestro corazón, o para que valoremos las bendiciones celestiales, para desarrollar en nosotros una vida cristiana más fortalecida, o a lo mejor para hacernos más fraternos y compasivos. Así que son muchos los beneficios que las pruebas, ¿cierto?, nos pueden aportar. Santiago además nos asegura que el gozo en las tribulaciones sí es posible. ¿De qué forma se da esto? Bueno, cuando entendemos cómo se desarrollan las pruebas, cuál es la dinámica de las pruebas, cuál es su objetivo, cuando entendemos el por qué Dios no nos quita esas pruebas que nos afligen, entonces todo tiene un sentido diferente. Y aunque el sufrimiento lo sigamos enfrentando, lo hacemos con un gozo y con una tranquilidad inexplicable y que solo Dios puede darnos. Por eso es que Pablo se gozaba en las tribulaciones, como dice ahí en Romanos 5:3. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Agrega en 2 Corintios 4:7-10. Tenemos empero este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo,
para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Y agrega en 2 Corintios 7:4, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y finalmente agrega en 2 Corintios 12:10, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Pablo no estaba fuera de sí cuando está escribiendo esto. Pablo sabía bien lo que estaba padeciendo y lo tomaba como un honor, como un desafío, como algo que se podía superar y que se podía vencer. Pregunto ahora, ¿cómo tomamos nosotros las pruebas y las aflicciones? El fiel cristiano en la prueba confía que Dios vendrá en su ayuda siempre, que vendrá en su auxilio y que vendrá en su consuelo. Y por sobre todo, los cristianos sabemos que Dios siempre responderá a la fe y nos dará todos los medios para superar las pruebas. Concluyendo, hermanos, hay algo que hoy necesitamos saber, y es que nuestro sufrimiento tiene un propósito que va más allá de nuestra propia vida, aunque ahora mismo no lo entendamos. Así que no perdamos de vista ese objetivo. Sigamos, hermanos, adelante. Tengamos una fe robusta. No desviemos nuestra mirada del Señor, porque con Él siempre es posible superar los obstáculos y experimentar ese sumo gozo de cual aquí Santiago nos ha llamado y exhortado. Que Dios les bendiga. Un cariño para cada uno de ustedes. No el corazón se turbe, cree siempre en Dios y en mí. En los cielos para ti hay mansiones, allí para ti lugar habrá. Jesús, ya viene, estás listo. Jesús, ya viene, estás listo. Esperando estás, si llegará hoy. Jesús, ya viene, estás listo. ¿Qué es lo que esperas? Dime. Todo te lo ofrece el Señor. Con amor te da su vida entera. Jesús ya muy pronto volverá. Jesús, ya viene, estás listo. Jesús, ya viene, estás listo. Esperando estás, si llegará hoy. Jesús, ya viene, estás listo. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.